volumen molar es la cantidad, o más bien se expresa como el volumen que ocupa cualquier gas en condiciones normales. Y esas condiciones normales, pues es a 0 grados centígrados, perdón, a 273 grados Kelvin, bueno, 273.15, y una atmósfera de presión. Muy bien. Entonces, recordemos cuáles son los gases atómicos, diatómicos. ¿Quién recuerda quiénes son esos gases diatómicos? El oxígeno, el hidrógeno, el flúor. Ajá. Hidrógeno. Ajá. Principalmente son 7, ¿verdad? Ya dijeron oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y los 4 halógenos. Ajá. Muy bien, entonces, nada más para corroborar, quiero ver si terminamos. Este ya lo vimos, estas diapositivas ya lo vi. Ah, no, de hecho aquí nos quedamos, ¿no? En volumen molar. De hecho, creo que se las compartí ya ahí en Classroom. Entonces, vamos a ver, para iniciar estequiometría o la parte 2, vamos a empezar con las leyes ponderales. Estas leyes ponderales, pues que están relacionadas con la ley de Lavoisier, la ley de Dalton, la ley de Richter-Wenzel y la ley de Proust. Entonces, vamos a ver las leyes ponderales que rigen estas relaciones estequiométricas cuando dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva o un producto nuevo. Bueno, entonces, continuemos. Leyes ponderales. Son leyes que rigen el comportamiento en una reacción química en función de la masa de las sustancias participantes, llámese reactivos o llámese productos. Entonces, estas leyes van a regir ese comportamiento. Yo ya les comentaba que eran leyes que regían el comportamiento de las relaciones másicas, el cómo se va a llevar a cabo una reacción química, cómo se combinan entre ellos los átomos, y que bueno, son 4 leyes. Principalmente la ley de Lavoisier en el año de 1789 propuso una ley, la ley de Dalton en 1803, la ley de Richter y Wenzel en 1792. Oh, aquí no me había fijado que ya había puntero láser y yo no sabía. Ya la han modificado esta. De hecho, también aquí. Oh, miren, no me había fijado. Ok. Hasta ahorita. Hasta la pluma. El problema es que aquí necesitaría una tablet. Ya me voy a comprar una tablet para escribir. Porque este no me ayuda bastante. Bueno, entonces, ¿y la ley de Proust? La ley de Proust en 1801. Ajá. Esas son las leyes ponderales. La ley de Lavoisier, que ustedes ya muy probablemente ya la vieron en otros semestres, tal vez la vieron también en química inorgánica, cuando vieron ecuaciones químicas, en este caso balanceo de ecuaciones. La ley de Lavoisier, que se refiere a la ley de la conservación de la masa, y en una reacción química la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Es decir, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, más adelante vamos a ver que una ecuación química nos dice mucha información.
Ya ustedes en química inorgánica, cuando vieron balanceo de ecuaciones, nos dijeron que tenemos que verificar que lo que entra, es decir, en los reactivos, es lo mismo que sale en los productos. Es decir, ni se va a generar una materia diferente a la que le dio origen. Entonces, simplemente es un reordenamiento de los átomos para formar, pues, nuevos compuestos, ¿no? Y si se fijan, la masa se debe de conservar. En este caso, pues lo que entra fueron 178.1 gramos y lo que sale son 178.1 gramos. Entonces, esta ley nos dice la conservación de la masa, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La siguiente ley es la ley de Dalton, que también está relacionada con la combinación de los átomos. Si dos elementos químicos se combinan para formar distintos compuestos, la cantidad, es decir, la masa de uno de ellos permanece fija. Las cantidades del otro que se combinan con él están en una relación numéricamente sencilla. Por ejemplo, aquí vemos que la masa se mantiene fija. Por ejemplo, la masa constante, que vendría siendo el peso molecular del bromo. La otra nosotros la podemos variar y esa masa puede estar variante con respecto a la cantidad de oxígeno que nosotros le estemos añadiendo. Por ejemplo, en el caso del bromo, ustedes saben, ya lo vieron en química inorgánica, ya lo vieron en fisicoquímica 1, que el compuesto del bromo tiene 4 estados de valencia positivas porque se va a combinar con el oxígeno. La valencia de +1, la valencia de +2, la valencia de +1, +3, +5 y +7. Entonces, fíjense cómo un mismo elemento mantiene su masa, pero ustedes pueden variar la masa del otro elemento, pero siempre lo van a hacer en proporciones sencillas y en números enteros. Esa es una ley también que nos da la ley de Dalton, el de las proporciones definidas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran 170.8 gramos de bromo, solamente se requieren 159.8 gramos. El resto va a ser bromo en exceso, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos 4 átomos de plomo. Fíjense, aquí estamos viendo 4 átomos de plomo que se combinan con 4 átomos de azufre para formar 2 unidades de sulfuro de plomo. Al igual que si tuviéramos 6 átomos de azufre, no importa, al final la relación o la proporción es la misma, se requieren 4 solamente y va a haber un exceso de azufre. Igual si tenemos exceso de plomo y solamente tenemos 4 átomos de azufre, siempre lo hacen en esa proporción. Yo requiero 4 átomos de plomo por 4 átomos de azufre y lo demás va a ser exceso. Por eso decimos que lo hacen en proporciones definidas. Nunca hemos visto, por ejemplo, que tengamos medios átomos, o nunca ustedes han visto que tengamos cantidades o tercios o un quinto o un sexto de cantidad, ¿no? Siempre lo hacemos en proporciones definidas. Luego está la ley de Richter y Wenzel, donde nos dice que cuando 2 o más masas fijas de sustancias A y B se combinan o reaccionan separadamente con la misma masa fija de una tercera sustancia, en este caso C, entonces, si A y B se combinan juntos, lo harán con la misma masa con que reaccionan con C o con masas múltiplos o submúltiplos de ellos. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de hidrógeno. En el caso del hidrógeno y del oxígeno para formar agua. Por lo tanto, estamos hablando que yo puedo hacer múltiplos, submúltiplos de la cantidad que requiero. Por ejemplo, en el primer elemento, en este caso el hidrógeno, si hacemos la suma de la masa atómica serían 4 gramos por 16 gramos de oxígeno, que en este caso pues sería la ecuación química, ¿no? Lo que nos está diciendo, ya balanceada,
nos dice que serían 4 gramos por 32 gramos de oxígeno, que sumado nos daría 38, serían 36. En este caso serían 18. Aquí me faltó. Aquí necesitaríamos un 2 si se fijan. La reacción la puse mal. Porque aquí serían... aquí serían 36 por 2, 36. Y acá abajo tendremos que haberle puesto 18. Déjame ver si está. Ajá, efectivamente. Oh, ya. 40, 56. Sí, aquí la puse mal, aquí no la corregí ni aquí tampoco. Bueno, ahorita que termine la corrijo. Bueno, entonces aquí serían 36 gramos y acá abajo serían 18 para que nos dé la conservación de la masa. Entonces, fíjense, haciendo esto que nos dice la ley de Richter, que la podemos hacer en múltiplos o submúltiplos, tendríamos que ver que la relación siempre es 2:1. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo necesito 2 gramos de hidrógeno por la mitad del oxígeno, que en este caso serían 16 gramos, y aquí sí nos daría 18 gramos. O puedo tener 1 gramo de oxígeno, ¿y cuánto necesitaría de oxígeno? Necesitaría la mitad de 16, que serían 8. O puedo tener 0.5 gramos, y la cantidad de oxígeno que requeriría serían 4 gramos. Entonces, fíjense cómo lo hacen siempre en proporciones. En el caso de la que nos dice la ley de Proust en relaciones fijas, pero de acuerdo a lo que nos dice en la ley de Richter es 2 masas fijas, siempre se van a combinar o reaccionan separadamente con la misma masa fija de una tercera sustancia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos hablar de que el calcio se mantiene la misma masa, la masa fija de C. Aquí lo estamos viendo. Y vamos a suponer que yo lo quiero mezclar con 2 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, la relación, si se fijan, la relación estequiométrica de esta reacción nos está diciendo que la relación es 1:1. En el caso de acá arriba, la relación es 2:1. Si se fijan, aquí está el coeficiente estequiométrico. Aquí nos está diciendo que yo requiero siempre el doble de hidrógeno por 1 de oxígeno. En este caso, fíjense, aquí los coeficientes estequiométricos no están. Por lo tanto, la relación siempre va a ser 1:1. En el caso del oxígeno, en esta reacción, que también nos enseñaron que puede haber ecuaciones de medios, que de hecho lo más sano sería que no existieran medios. En este caso aquí podríamos poner 1 y entonces necesitaríamos 2 de calcio y entonces siguen siendo la relación 2:1. Aquí si se fijan la relación es 2:1. 1 mol por medio mol, entonces la relación se mantiene 2:1. Aquí la relación se mantiene 1:1. Y aquí la relación también se mantiene 2:1. Si lo vemos por separado, como dice la ley de Richter, nos estamos hablando que entonces estamos poniendo 2 gramos de hidrógeno, por 40 gramos de calcio. La relación se va a mantener, la relación es 1:1, por lo tanto, si se fijan, si yo pongo solamente 20 gramos, pues sería la mitad, que sería 1 gramo. O si yo pusiera 10, pues la mitad serían 5. En el caso del calcio con oxígeno en una oxidación, como es el óxido de calcio, si se fijan aquí, la relación es 2:1. Por lo tanto, tendríamos 40 gramos que reaccionan con la mitad de oxígeno. Y si ponemos 20, pues tendríamos la mitad del oxígeno. Eso es con respecto a la ley de Richter y Wenzel. Y nos vamos a lo siguiente. Dice, esta ley permitió establecer el peso de combinación o peso equivalente, también llamado peso de reacción. El peso equivalente gramo es el peso de una sustancia en gramos que aporta 1 mol
de la unidad reaccionante. Así, para el ácido clorhídrico, el peso equivalente es igual al peso fórmula. Para el ácido sulfúrico se necesita solo la mitad del número de moléculas para aportar un mol de hidrógeno, de modo que el peso equivalente es la mitad del peso fórmula. Entonces, aquí esto lo vamos a ver cuando veamos soluciones normales. Vamos a ocupar mucho el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente que aporta ya sea hidrógeno, ya sea iones, en el caso del ácido sulfúrico, si se fijan, si lo separáramos, solamente aporta un mol de hidrógeno. Por lo tanto, el peso equivalente es el peso formular entre un equivalente, porque está aportando solamente un equivalente. En el caso del peso equivalente del ácido sulfúrico, este libera dos hidrógenos, al igual que el sulfato. El sulfato, recuerden que son dos cargas negativas, ese estado de oxidación de -2. Por lo tanto, el peso fórmula es su peso entre los dos equivalentes que está liberando. Si se fijan aquí ya entonces el peso molecular es solamente la mitad, que sería, no sé, es 98 más o menos el ácido sulfúrico, entonces serían 49 de peso equivalente. Aquí se refiere al peso equivalente a lo que sería reaccionar un equivalente con un equivalente. Por ejemplo, aquí ya tenemos un ejercicio donde dice calcular los pesos equivalentes de las siguientes sustancias: amoníaco, oxalato y permanganato de potasio. Ajá. ¿Cuál es la solución? Pues el peso equivalente del amoníaco, si se fijan, es +1. Es un equivalente. De hecho, el amoníaco pues tiene el de +1 y +3, que sea el peso equivalente entre 1. Ajá. En el caso del oxalato, si se fijan, tiene dos hidrógenos, por lo tanto, serían dos equivalentes, que sea la mitad. En el manganeso sufre un cambio de 5 electrones. Esto es para cuando vean, ustedes vieron ya óxido reducción, cuando vieron balanceo de ecuaciones químicas, donde se oxida el manganeso de 7, pasa a manganeso +2, es decir, que está perdiendo 5 electrones. Por lo tanto, los equivalentes son 5. Para que nosotros llevemos a cabo una reacción, requeriríamos entonces solamente su peso equivalente, que sería el permanganato, entre 5, y entonces tendríamos 31.608 gramos por cada equivalente. Esto yo creo que lo vamos a entender un poco más ya cuando veamos soluciones normales. Esto nada más para que entiendan la ley de Richter y Wenzel. Por lo tanto, esta ley se puede enunciar así: cuando las sustancias se combinan, siempre lo hacen en igual cantidad de equivalente gramo. Por ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona con 2 moles, por ejemplo, un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio para formar un mol de sulfato de sodio y para formar 2 moles de agua. Por lo tanto, 98.079 gramos, que sería un equivalente gramo, es igual a que reaccione 2 veces la molécula de hidróxido de sodio, que serán 79.994 gramos. Ajá. Para formar el sulfato de sodio, que serían 142 más los 36 gramos de ácido sulfúrico. Esto, si la ecuación química es como nos la están dando. Si nosotros lo queremos hacer en equivalentes, si se fijan aquí, la relación molar es 1:2. Fíjense aquí algo bien importante. Aquí estamos hablando de que en la ecuación química nos está diciendo que la relación molar, porque estamos hablando de moles, la relación molar es 1:2, chicos. Fíjense, aquí están 2 moles por 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Cómo lo haría yo equivalente? Bueno, entonces, si yo quiero hacerlo equivalente,
tendremos que poner el peso fórmula, en este caso el peso equivalente. Nos está diciendo que del ácido sulfúrico fíjense, libera 2 hidrógenos. Entonces el peso molecular entre el equivalente, que son 2, nos daría 49 gramos. Ajá, aquí lo estamos mencionando. Estamos diciendo que son 49.4 gramos. En el caso del hidróxido de sodio, para hacerlo equivalente, nos está diciendo que libera 2 iones sodio, entonces, o 2 grupos hidroxilo. Para hacer la relación 1 a 1, hacerlo 1 a 1, entonces sería el peso equivalente, el peso formular entre 2, porque también está liberando 2. Aquí nos está diciendo que está liberando 2 sodios. Entonces, fíjense cómo ya lo hicimos equivalente, 1 a 1. Y si se fijan, la relación se mantiene la relación 2 a 1, pero estamos hablando de equivalencias. Fíjense, aquí solamente es 40 gramos, aproximadamente 40 gramos de hidróxido de sodio por la mitad de ácido sulfúrico. Esto es a lo que quiero que entiendan, que podemos hacer los equivalentes. Un equivalente es igual a un equivalente, pero que la relación másica, la estequiometría se está manteniendo. Fíjense, se está manteniendo el 2 a 1, porque aquí solamente estoy poniendo la mitad de masa por ¿cómo se llama? Por 1, que en este caso, pues la mitad de 2 sería 1, serían 40 gramos, pero acá estamos poniendo la mitad de la cantidad. Entonces la relación se está manteniendo 2 a 1. Ajá. Y si hacemos la sumatoria, pues nos está dando la misma cantidad de masa. Es decir, se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. ¿Qué nos dice la ley de Proust? En el caso de la ley de Proust, nos está diciendo que cuando varias sustancias o reactantes se combinan en una reacción química, lo hacen en una proporción constante y definida. De hecho, ya desde aquí, Proust está manejando tanto la ley de Richter como la ley de Dalton. Cualquier exceso a dicha proporción dejará de consumirse, que en este caso sería reactivo en exceso. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que 2 moles de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de monóxido de carbono. Si yo pongo 12 moles de carbono por 32 moles de oxígeno, me van a formar 28. Quiere decir